Hola, soy Daphne Schilling y te doy la bienvenida al podcast El Poder del Movimiento, un espacio donde comparto reflexiones sobre la importancia de conectar con nuestras emociones, llevarlas al cuerpo y animarnos a intencionar aquello que queremos manifestar en nuestra vida. Te invito a que me acompañes. Bienvenidas, bienvenidos a la perlita de este día. El título de hoy es Aprender a quedarnos con aquellas sensaciones, aquellas emociones que atravesamos, sobre todo cuando esas emociones o sensaciones o sentimientos que quedan son incómodos. Ayer di una de las prácticas en las que conversamos acerca de qué pasa cuando todos los estímulos del exterior se cierran, es decir, ya no nos tenemos que ocupar de los demás y nos toca estar solos con nosotros mismos y ocuparnos de nosotros. Suele ser fácil, suele ser difícil. ¿Qué sensaciones aparecen cuando ahora podemos llevar la atención y la energía hacia nuestra propia experiencia? A veces puede ser placentero, a veces puede ser realmente incómodo no saber qué hacer o cómo hacer para conectarnos con nuestro bienestar. Entonces hay algo interesante para explorar a la hora de aprender a quedarnos con la quietud, aprender a quedarnos con esta emoción, con esta situación que se está presentando hoy, que es el segundo título quizás de esta charla, que es la resistencia. Y hay mucho para hablar acerca de todo lo que resistimos, pero hoy quería acercar un poco de esta información y también que aprendamos a dejar de resistir en algún punto y permitir que suceda. La realidad es que cuando algo es poco placentero, resistimos sentir. Y cuando no podemos sentir, estamos como perdidos entre pensamientos. Estamos en una zona de mucho pensamiento. La energía está muy arriba en el cuerpo, está muy en la mente. Y cuando estamos con la energía muy en la mente, es difícil acceder a todo lo que está por debajo. Es decir, a todos los sentimientos, a todas las emociones que están más alojadas en el cuerpo. Entonces lo que hacemos es disasociamos el cuerpo, nos vamos del cuerpo. A veces nos vamos del cuerpo por traumas o por situaciones difíciles que nos toca experimentar. Entonces, como para cuidarnos, hacemos esa disociación, ¿no? Y desconectamos el cuerpo de la mente. Eso es lo que llamamos como vivir fragmentados, ¿no? Por eso la clave para volver a trabajar esa conexión y sobre todo para desarrollar esa conexión desde la conciencia del cuerpo es relajarse otra vez en el momento presente, aprender a quedarnos. Es como no tengo nada que hacer, me relajo en la silla, ¿no? Hace poquito volví de viaje y cuando llegué al aeropuerto, al salir del aeropuerto me tomé un taxi, esperando llegar rápidamente a casa y poder empezar a ordenar todo y bueno, cambiar a mi hijo y todas esas cosas que queremos hacer cuando llegamos de un viaje. Y tuve esa mala suerte quizás o buena suerte, porque al final fue una experiencia que fue una maestra que estuve frenada 5 horas en la Panamericana, en la autopista acá de Buenos Aires. 5 horas casi sin poder mover el auto, sin poder salir, sin poder tomar un camino alternativo con mi hijo después de todo un viaje de noche larguísimo, en avión, sin haber dormido. Y fue
el mayor aprendizaje era no puedo hacer nada. Lo que sí puedo hacer es relajarme en esta situación. Me tengo que relajar. Y dio la casualidad o la causalidad de tener un taxista que era un señor de Catamarca, de una provincia de acá de Argentina, muy paciente, con una parsimonia increíble, con una presencia increíble. Y él, sabiendo que el viaje se iba a hacer muy largo y que yo estaba con mi hijo chiquito y todo, puso música, me mostraba fotos de su provincia, videos, charlamos. Esas 5 horas pasaron desde el momento en que decidimos relajarnos. Pero podíamos ver por la ventana a todos esos otros autos y todas esas personas dentro de esos otros autos que resistían lo que estaba pasando, y tocaban la bocina y querían pasar por un lado y por el otro, y se enojaban y se frustraban, y veías por los espejos las caras de la ansiedad, de la locura, ¿no? A la hora chequeabas el GPS y volvía a faltar la misma cantidad de tiempo que faltaba hace una hora. Entonces, esa fue la enseñanza. Yo puedo aprender a quedarme con esto que está sucediendo, o puedo estar resistiéndolo todo el tiempo. ¿Y cuál va a ser la sensación corporal, espiritual, mental que me va a generar la resistencia? Cuando no puedo cambiar lo que está pasando. Por eso recordar eso, la clave es: me relajo de nuevo, porque acá no tengo que resistir. Si resisto, voy a perder muchísima energía. Si me entrego, esto va a pasar. A veces nos quedamos sintiendo algo que no es placentero, ¿no? Y como esas personas que yo veía desesperadas en los otros autos. ¿Por qué quiero sentir algo que no es placentero? Naturalmente no lo quiero sentir, pero la vida a veces se vuelve así, nos pone nerviosos. Entonces nos podemos hacer una segunda pregunta, que es: ¿por qué querría aprender a estar con algo que no es placentero? Y no queremos, en el fondo nunca queremos sentir lo que no es placentero. Entonces, ¿qué hacemos? Resistimos. Entonces nos podemos hacer una tercera pregunta, que es: ¿qué pasa si estoy continuamente resistiendo lo que no es placentero? ¿Qué pasa si y la cuarta pregunta sería: ¿qué pasa si aprendo a quedarme acá con lo que hay, con lo que es? Si yo estoy continuamente queriendo evitar lo incómodo en mi cuerpo, si estoy queriendo constantemente evitar una sensación de incomodidad, que no es placentera, algo que no entiendo. A veces simplemente queremos evitarlo porque estamos asustados de entrar en contacto con esa intensidad incómoda, con esa sensación de: ay, no, esto no lo quiero sentir. Entonces seguimos resistiendo, y cuando seguimos resistiendo a sentir esa sensación, nos cansamos, porque resistir implica muchísima energía. Y si pongo muchísima energía en la resistencia, entonces tengo menos acceso a la energía de la vida, ¿no? Al prana, a esa energía que me da vida, que me llena de vida. La fatiga crónica está relacionada con estar resistiendo crónicamente las experiencias del cuerpo. Crónicamente estoy diciendo: estoy cansado. Y cuando estoy cansado, en realidad lo que tengo que hacer es descansar, es relajarme en ese cansancio. Y nuestra mente sabe que hay algo ahí, sabe que nosotros seguimos empujando para afuera algo que no queremos sentir. Entonces esa sensación crónica de aprehensión, ¿no? de temor, de algo que no quiero sentir, sigue sucediendo. No, esto es demasiado, esto no lo quiero sentir. Entonces, como la mente lo sabe, ahí comienza un tira y afloje de sentir y no querer sentir. Y así empezamos a sufrir por resistencia.
Nos volvemos resistentes, nos defendemos, empezamos a controlar más, tenemos miedo. Y estas 4 maneras, ¿no?, del sufrimiento por resistencia nos alejan cada vez más de la sensación de completitud, de acá puedo estar con esto. Por eso algunas claves importantes es desarrollar una actitud interesada, una actitud curiosa. A ver, ¿qué pasa si puedo llevar una atención amorosa hacia lo que estoy experimentando? Y quizás el pensamiento por dentro y muy crudo es, la verdad, que estar 5 horas en la Panamericana es una mierda. ¿Pero qué puedo hacer? Nada. Puedo elegir, puedo tomar 2 caminos. El de estar resistiendo 5 horas esa sensación y quedarme agotada, o el de descansar en esto. Entonces le invité a mi hijo a dormir una siesta y nos acostamos los 2 en el auto y dormimos un poquito. Quizás puedo no etiquetar esa emoción. Quizás simplemente puedo ver esta sensación que me está generando. ¿Cómo observo lo que estoy experimentando, ¿no? Por ahí digo, hay algo que acá se siente incómodo y lo puedo sentir como un calor, como una vibración, tengo una opresión en el pecho. Y a medida que vamos observando esas sensaciones corporales podemos permitir que suceda, ¿no? Se me viene a la cabeza la canción de los Beatles, ¿no? Let it be. Simplemente dejemos que esto esté presente. No luchemos en contra de esa sensación. Podemos repetirle internamente sí a esto que estoy experimentando, sí a esta incomodidad. Y así amablemente, con esta actitud más interesante, más curiosa, más amable, puedo ir creando un espacio para eso que estoy sintiendo. Es cuando verdaderamente podemos entrar en contacto con lo que sentimos, cuando lo podemos notar y permitir. Ahí es cuando están accionando las 2 alas de la conciencia. En el mindfulness especialmente se habla de estas dos, la conciencia, el entrar en un estado de conciencia es como un ave, ¿no?, con 2 alas. Y una ala es la que reconoce y otra ala es la que permite. Entonces, cuando sucede esto y la presencia está ahí, y estoy presente y estoy notando y permitiendo que esto suceda, ahí es cuando se diluye la resistencia. Porque puedo observar que hay suficiente espacio para que eso suceda. Entonces se diluye el sufrimiento. Hace poquito estuve dando un retiro en Tulum, en México. Hicimos una experiencia de entrar a un temazcal. Entrar en temazcal es un ritual muy ancestral donde se entra a un espacio, a una especie de cuevita y con piedras calientes y se genera mucho calor ahí adentro y la idea es sudar, es limpiar, es como volver al útero de la madre. Y había uno de los participantes, Rodri, que fue un gran maestro en la experiencia, que sentía que no podía respirar. Y yo le recordaba un trabajo que veníamos haciendo, que era: Rodri, acordate, hay suficiente aire, hay suficiente aire. El aire es la característica, es la cualidad de la abundancia. Está todo el tiempo disponible. Solamente tenemos que recordar que podemos volver a respirar. Entonces, recordarle a Rodri, hay suficiente espacio. Volvé a respirar, volvé a respirar. Rodri pudo terminar de hacer toda la experiencia. No porque yo le haya recordado eso, sino por su propia resiliencia, ¿no?, y poder de confianza en que había suficiente aire. Entonces, cuando reconocemos que hay suficiente espacio como para que viva esta emoción, entonces se diluye el sufrimiento. Pasamos de pelear con el dolor a hacer el espacio para que el dolor suceda. Y así es como las sensaciones en el cuerpo se vuelven un portal para conectarnos más profundo con nuestra presencia. Es a partir del cuerpo y a partir de permitirles a estas sensaciones que vivan en el cuerpo
que puedo estar presente. A veces trabajo con algunas personas que tienen traumas muy concretos, ¿no? Y que es difícil entrar en contacto con el trauma de una, porque lo que se siente es muy duro. Entonces lo que podemos hacer es generar un ancla, es generar algo de que aferrarnos. Y nos podemos aferrar en la respiración. Inhalo, exhalo, estoy presente, estoy aquí, estoy ahora. O en una palabra reconfortante, esa palabra reconfortante puedes pensarla vos, que puede ser todo está bien, estoy cuidada, estoy siendo amada, lo que sea que te sirva. O en otra parte del cuerpo que se sienta un poco mejor hoy, no ir directamente lleno al dolor. Y podemos descansar ahí. Y cuando vayamos teniendo más fortaleza y más resiliencia, quizás un poco más de balance, más de equilibrio interior, ahí podemos volver a intentar, volver a ir al dolor, ir y venir dulcemente, suavemente, reconociendo que siempre que se genera un espacio tierno adentro nuestro para experimentar estas sensaciones difíciles, ahí siempre podemos descansar en el amor del propio cuerpo, de la propia presencia. Y recordarnos que no se trata de lo que está pasando, sino de cómo nos estamos relacionando con eso, cómo estamos sosteniendo esta experiencia, confiando que podemos vivir con esto que se está presentando, ¿no? Si yo me ponía a pensar cada hora que miraba el reloj y volvía a marcarme que me faltaba la misma cantidad de tiempo, si yo me ponía a pensar, no voy a llegar más, no tengo agua para tomar, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si yo me ponía en esa mentalidad, iba a ser un infierno la experiencia. Si yo puedo decir, no se trata con este acontecimiento que está pasando, sino cómo me estoy relacionando con esto, cómo puedo distraer a mi hijo, cómo me puedo distraer a mí misma, qué conversaciones puedo tener, qué juegos puedo inventar, cómo puedo sostener esta experiencia con inteligencia, con una mente curiosa, interesante, no con una mente desesperada, porque eso sí que me va a generar muchísima mayor ansiedad y sufrimiento. Entonces, y recordarnos finalmente que el cuerpo vive siempre en el presente. Cuando estamos resistiendo, nos perdemos la presencia. Si podemos vivir en conciencia, entonces ahí es cuando nos liberamos y empezamos a vivir desde nuestra verdad. Entonces, para terminar, quiero dejarles una pregunta, y es, ¿a qué me estoy resistiendo? Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Estas reflexiones las comparto en vivo cada semana con la tribu de mi membresía online El Despertar, un espacio virtual donde nos juntamos a bailar, expresar nuestras emociones y a explorar el potencial que llevamos dentro.